Bienvenidos. Vamos a ver en este vídeo el examen de física de las PCE de la UNED de septiembre del 2020. ¿Vale? En este vídeo vamos a ver solamente la parte de test, que consistía en 15 preguntas de tipo test. Y ya sabéis que tenéis que contestar solamente a 10 y que cada pregunta suma 0,5 y si os equivocáis pues resta 0,15 creo. ¿Vale? Entonces mucho cuidadito de no contestar a las preguntas que no estéis seguros y solamente van a contar las primeras 10 que contestéis, es decir, si alguien quiere contestarlas todas, pues solamente van a considerar las primeras 10 preguntas respondidas, ¿vale? Pues bien, empecemos con la primera cuestión que dice que la constante de gravitación G tiene unidades de, y nos dan tres opciones, como siempre. Bueno, pues para resolver un problema de unidades, lo ideal es conocer alguna fórmula donde aparezca la magnitud en cuestión, ¿no? Aquí la constante de gravitación universal. Podemos utilizar, por ejemplo, la fuerza de atracción gravitatoria, que tiene esta expresión en módulo. Es la constante de gravitación por el producto de dos masas y dividido entre la distancia al cuadrado entre esas dos masas. Entonces, si a partir de aquí despejamos la constante G, nos queda esta expresión, fuerza por distancia al cuadrado, dividido entre el producto de masas, ¿vale? A partir de aquí podemos sacar una ecuación dimensional en la que la dimensión o las unidades de G van a ser newtons, que es la fuerza, metros al cuadrado, que es R al cuadrado, y el producto de dos masas, que tiene unidades de kilogramo al cuadrado. Por lo tanto, ya veis que se trataba de la opción A, ¿vale? Bien, pasemos a la segunda pregunta. Para una masa m en la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad g es, y nos dicen g es la constante de gravitación, m denota la masa de la Tierra y r su radio, ¿vale? Nos dan también tres opciones. Pues bien, empecemos por definir el campo gravitatorio, que es fuerza por unidad de masa. Aplicando la misma ecuación que hemos aplicado antes, fuerza de atracción gravitatoria, pues recordad que nos queda G por el producto de las dos masas, donde M es la masa del planeta, la Tierra en este caso, y la M minúscula sería la masa del cuerpo, ¿vale? Pero esto es como es por unidad de masa, pues las masas van a desaparecer y me queda dividido entre el radio al cuadrado, el radio del planeta, porque es la distancia que hay entre el planeta y el cuerpo, ¿vale? La distancia es el radio en este caso, porque estamos sobre la superficie de la Tierra, con lo cual nos queda G por M partido por el radio al cuadrado. Y esa sería la opción C, que podéis ver aquí, pues ya estaría respondida esta pregunta. La pregunta 3 dice, sea G la constante de gravitación. La velocidad de escape desde la superficie de un planeta de masa m y radio r es... Bien, la velocidad de escape la podemos definir a través de, digamos, el concepto de energía mecánica, ¿vale? La energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Cuando enviamos un cuerpo con su velocidad de escape, quiere decir que va a dejar de estar sometido a la atracción gravitatoria de ese planeta. Entonces, ¿hasta dónde lo tenemos que enviar para que deje de estar sometido a la atracción gravitatoria? Pues hasta el infinito. Y en el infinito, por definición, tanto la energía potencial como la energía cinética van a valer cero. Así que vamos a igualar energías mecánicas, la inicial con la final, porque es un campo conservativo, ya sabéis, campo gravitatorio es conservativo. Entonces nos queda que la energía cinética inicial, que es un medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado, más la energía potencial, que recordad que es negativa, es menos g por la masa de la Tierra, por la masa del cuerpo dividido entre la distancia, que es r, radio de la Tierra, lo vamos a igualar a cero, ¿vale? Que es la energía mecánica en el infinito. Y a partir de esta fórmula, pues podéis despejar de aquí cuánto vale la velocidad de escape, y nos queda esta expresión. La velocidad de escape es la raíz cuadrada de 2 veces la constante de gravitación por la masa del planeta dividido entre el radio del planeta, ¿de acuerdo? Entonces la expresión que teníamos aquí pues será la opción B, que coincide con esta expresión. La pregunta 4 nos dicen, sabiendo que la constante de gravitación tiene este valor
que el radio de la Luna son 1740 kilómetros, que su masa son 7,35 por 10 a la 22 kilogramos, la velocidad con la que un cuerpo lanzado desde la superficie de la Luna puede escapar a la atracción lunar, pues eso es justamente la definición de velocidad de escape, solo que ahora lo estamos lanzando desde la Luna, ¿vale? Así que podemos utilizar la misma formulita de antes, podemos decir que la velocidad de escape es la raíz cuadrada de 2 veces la constante de gravitación, la masa ahora será la masa de la Luna y el radio será el radio lunar, ¿vale? Mucho ojo con las unidades, hay que asegurarse de que todo esté en el sistema internacional. La constante de gravitación está en el sistema internacional sin problemas, ¿vale? Pues esto sería 2 por 6,67 por 10 a la menos 11. Aquí hay que multiplicarlo por la masa de la Luna. La masa de la Luna está en kilogramos, así que está correcto. Pero fijaros que el radio de la Luna está en kilómetros, hay que pasarlo a metros, ¿vale? Pues 1740 kilómetros es lo mismo que 1,74 por 10 a la 6 metros, ¿vale? Estamos utilizando notación científica para no tener que expresarlo con tantos ceros, ¿vale? Y una vez tenéis la expresión, hacéis los cálculos con la calculadora, pues os va a quedar 2373,82 metros por segundo. Y aquí, como las soluciones nos las piden en kilómetro por segundo, pues pasando esto a kilómetros nos quedaría 2,37 kilómetros por segundo, que era la opción B. Muy bien. Pasemos a la pregunta 5. En el esquema de la figura ya veis que tenemos dos cargas que son iguales pero de signos distintos y están fijas a una cierta distancia, ¿vale? Se toma el potencial eléctrico nulo en el infinito, que por definición siempre va a ser así, y el potencial eléctrico V en un punto P que está situado en el eje Y de la figura, que es el eje que pasa por el punto medio entre ambas cargas, nos dicen si es positivo, si es negativo o si es nulo. Bueno, pues para calcularnos el potencial en el punto P, lo primero que podemos ver es que la distancia de cada carga a ese punto va a ser la misma, porque está sobre la mediatriz, ¿no?, entre estas dos cargas, que coincide con el eje de las Is. Por lo tanto, como la distancia es la misma y las cargas son iguales pero de sentido opuesto, de signo opuesto, pues ya veis que el potencial, que sería el potencial creado por la carga 1 más el potencial creado por la carga 2, va a tener que darnos nulo, ¿no? Va a ser K por Q partido por D más menos K por Q partido por D, porque la segunda carga es negativa, con lo cual el potencial va a ser nulo y todo este eje sería lo que llamamos una zona una zona equipotencial, ¿vale? Ahí todos los puntos tienen el mismo potencial y ese potencial además es cero, ¿vale? Con lo cual la respuesta sería C. Ahora nos dan en la pregunta 6, perdón, dos placas conductoras paralelas que están separadas a una distancia D. Están en el vacío y con una diferencia de potencial V entre ellas. Diferencia de potencial se refiere a V más menos V menos, ¿de acuerdo? La intensidad del campo eléctrico entre las placas es, bueno, ya sabéis que el campo eléctrico siempre entre unas placas planas, infinitas en principio, va a ser siempre un campo uniforme. Quiere decir que tenemos el mismo campo en cualquier punto que miremos dentro de este condensador o dentro de estas placas. Como el campo eléctrico se puede definir dentro de un condensador o entre placas como la diferencia de potencial partido por la distancia entre las placas, pues directamente podríais usar esta formulita y ya nos daba la opción B directamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Recordad también que el campo eléctrico siempre va de potenciales positivos a potenciales negativos, es decir, siempre en el sentido en el que el potencial decrece, ¿vale? Esto es bastante importante para algún problema y alguna otra cuestión que nos lo suelen preguntar. Vale, la pregunta 7 nos dicen que tenemos una esfera conductora cargada positivamente y en equilibrio. La intensidad del campo eléctrico en su interior, vamos a ver, pues si tenéis una esfera cargada, como es una esfera conductora, en un conductor la carga siempre se va a situar sobre la superficie de ese conductor,
¿vale? Eso pasa cuando está en equilibrio, como nos dicen. Bien, a partir de aquí, para calcular el campo eléctrico en el interior, podéis hacer uso de la ley de Gauss, ¿vale? Que nos define el flujo del campo eléctrico como pues esta integral a través de una superficie cerrada de E por el diferencial de superficie. Tranquilos que no hace falta hacer ninguna integral aquí, simplemente es la expresión, ¿vale? Y nos queda, pues que haciendo este producto, nos queda el campo eléctrico, ¿vale? Por el producto por la superficie de esta esfera. Pues bien, este flujo siempre va a ser igual a la carga que tengamos en el interior de esa superficie que hayamos tomado, dividido entre epsilon sub 0. Como yo quiero calcularme la carga en el interior de mi superficie, fijaros que la carga en el interior de la superficie es 0, porque hemos dicho que toda la carga se pone sobre la superficie, así que dentro de la superficie no vamos a tener carga. Así que el campo, y por lo tanto el flujo, va a ser nulo, ¿de acuerdo? Así que el campo en el interior de una superficie, de una esfera conductora, va a ser nulo, ¿vale? Esa sería la respuesta en este caso. Por lo tanto, es nula. Bien, pasamos a la pregunta 8. La velocidad de un protón de masa m y carga q cambia de v sub 0 a 3 veces v sub 0, es decir, que se está acelerando, ¿vale? Y eso es porque se está moviendo una cierta distancia paralela al campo en una región en la que tenemos un campo eléctrico constante. Constante aquí quiere decir uniforme realmente, no es constante. Para mí constante quiere decir que no varía con el tiempo. Aquí yo creo que querían decir uniforme, es decir, que no cambia con la posición. Sería, por ejemplo, el campo creado entre dos placas, como hemos visto antes, ¿vale? Si una partícula alfa, que tiene una masa de 4 veces m y una carga 2q, realiza la misma trayectoria comenzando con la misma velocidad, v sub 0, nos preguntan qué velocidad tendrá esa partícula alfa una vez haya realizado el mismo desplazamiento. Bueno, pues para hacer esto podemos hacer uso de que el campo gravitatorio, el campo eléctrico es un campo conservativo. Bueno, el gravitatorio también, pero esto es de campo, digamos, electrostático. Con lo cual, si es un campo conservativo, la energía mecánica se conserva, ¿vale? Con lo cual podemos decir que la variación de la energía potencial, normalmente con un signo menos, pero aquí ya hemos obviado ese signo menos porque hemos cogido la diferencia entre dos puntos de esa región que tenía una diferencia de potencial, incremento de V, multiplicado por la carga, esto sería la energía potencial, ¿vale? La variación de la energía potencial con signo menos, va a ser igual al incremento de la energía cinética, ¿vale? La energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ya sabéis que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, a partir de aquí yo puedo coger lo que conozco para un protón. ¿Qué ha pasado con el protón? Bueno, pues que el protón tiene un valor de la carga Q. Este incremento de V yo lo he cambiado y he puesto la expresión relacionada con el campo eléctrico porque me decían que se movía a una cierta distancia d. Pues bien, la diferencia de potencial va a ser justamente el valor del campo en módulo por esa distancia d, ¿vale? Esto va a ser exactamente lo mismo, esta diferencia de potencial va a ser lo mismo tanto para el protón como para la partícula alfa que nosotros tengamos, ¿vale? Y esto es igual al incremento de la energía cinética. Como hemos dicho, pues podemos sustituir para estos valores de velocidad que nos han dado y para este valor de masa que tiene el protón. Sería un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, es decir, 3v0 al cuadrado me queda 9v0 cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, pues si hacéis este cálculo, simplemente aquí he sacado el 1 medio y la masa como factor común, me queda 9 menos 1, que es 8, y 8 partido por 2, pues me da 4. 4 veces la masa por v sub 0 al cuadrado. Esa sería la expresión de q e sub 0, ¿no? El campo, y la distancia. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con la partícula alfa. La partícula alfa tiene un valor de carga que es el doble, 2q, y tiene un valor de masa que es 4 veces la masa del protón.
¿vale? Esto no hace falta que lo recordéis, pero bueno, esto se suele también estudiar en el tema de física del siglo XX, ¿vale? Que es una partícula alfa. Una partícula alfa, pues justamente tiene este valor de masa y este valor de carga, pero aquí nos lo daban, así que no os preocupéis por eso. Así que sustituyendo, ¿qué tenemos? Pues aplicando la misma expresión, tendríamos el valor de la carga, 2Q, por la diferencia de potencial, que es la misma, E sub 0 por D, y lo igualamos con la diferencia de la energía cinética, un medio de la masa, que ahora es 4 veces m, por la velocidad final al cuadrado, que no conocemos, menos la velocidad inicial al cuadrado, que sí que conocemos, es v sub 0 al cuadrado. Bien, pero fijaros, yo tengo los datos del protón. Tenemos que Q E sub 0 por D vale 4 veces la masa por V sub 0 al cuadrado. Y aquí, cuando lo resolvemos para la partícula alfa, tenemos prácticamente la misma expresión, pero está multiplicado por 2, porque la carga era 2 veces la carga del protón. Así que, en lugar de poner Q E sub 0D, puedo sustituirlo por 4 veces m por V sub 0 al cuadrado. Y como hay un 2 delante, pues esto va a ser lo mismo que 8 veces la masa por V sub 0 al cuadrado. Ya tengo estas dos expresiones comparándolas. Fijaros que las masas se nos van. Aquí me queda 4 partido por 2, que es 2. Y ese 2 podemos pasarlo dividiendo al otro lado, ¿no? Nos quedaría esta expresión. V al cuadrado menos V sub 0 al cuadrado es 4 veces V sub 0 al cuadrado. Y v al cuadrado, v, es justamente la velocidad final de la partícula alfa que queremos calcular. Así que este menos v sub 0 al cuadrado lo pasáis sumando al otro lado, me quedaría 5 veces v sub 0 al cuadrado. Ahora solo falta sacar la raíz cuadrada a ambos lados y ya tendríais la velocidad final de esa partícula alfa. Va a ser raíz de 5 por v sub 0. Con lo cual sería la opción B. Esta era la pregunta, yo creo, un poquito más liosa del examen, ¿vale? Las demás, la verdad es que eran bastante habituales y yo creo que no tendríais demasiada dificultad. Bien, sigamos. Pregunta 9. Dados dos conductores rectilíneos indefinidos y paralelos, que están alineados con el eje Z, con corrientes de igual intensidad pero de direcciones opuestas, es decir, una va hacia arriba del eje de las zetas y la otra corriente va hacia abajo, ¿no? Una es IK, vector K unitario, y menos I por K. Ya sabéis que K, aquí nos lo dicen, ¿no? Es el vector unitario según el eje Z. Y nos preguntan qué pasa con la fuerza magnética entre los conductores, si es siempre proporcional a I al cuadrado, si es proporcional a I o si es nula. Vamos a ver el dibujito cómo quedaría esto. Tenemos dos hilos conductores infinitos, separados una cierta distancia d. Ya sabéis que siempre que tengáis una corriente circulando por un hilo, va a crear un campo magnético alrededor de ese hilo. Y concretamente, ese campo va a estar actuando sobre el hilo 2. Pues bien, ¿qué pasa cuando tengo una corriente y sobre esa corriente tengo un campo que está actuando? Pues que se induce una fuerza, ¿vale? Aparece una fuerza de carácter magnético, ¿no? Que en este caso, siguiendo la regla de la mano derecha, pues veríamos que las fuerzas van a ser las mismas, ¿no? Es la misma fuerza que crea el hilo 1 sobre el hilo 2 que la fuerza que crea el hilo 2 sobre el hilo 1, pero de sentidos opuestos, y además son fuerzas repulsivas, es decir, estos dos hilos tendrían una fuerza repulsiva entre ellos. Si hacemos el cálculo matemático con la formulita, ¿no? Nos quedaría que esa fuerza, en este caso la fuerza que crea el hilo 1 sobre el hilo 2, sería la corriente sobre el hilo 2 por la longitud, ¿vale? La longitud de ese hilo, por el campo que crea el hilo 1 sobre el hilo 2, ¿vale? Sustituyendo ese campo, que ya sabéis que es mu sub 0 por la corriente 1 partido por 2pi, la distancia que separan los hilos, pues vamos a tener esta expresión que, como podéis ver, es proporcional, ¿no? Esa fuerza a la corriente al cuadrado. Si las dos corrientes tienen exactamente el mismo valor, pues esto me quedaría mu sub 0 por i al cuadrado partido 2pi d. Aquí normalmente se suele expresar la fuerza por unidad de longitud, precisamente porque son hilos infinitos y no tiene mucho sentido calcular la fuerza total porque sería infinita, ¿vale? Hay que calcularse la fuerza por unidad de longitud. Si tengo un hilo más largo, ¿no? O un trocito de hilo, pues tendríamos una fuerza diferente. Bien,
Fijaros, por lo tanto, que es proporcional al cuadrado de las corrientes e inversamente proporcional a la distancia que hay entre los dos hilos. Y como he dicho, en este caso serían fuerzas de repulsión entre los hilos. Bien, por lo tanto, ya podemos contestar que se trataba de la opción A, ¿no? Es siempre proporcional a I al cuadrado. Pasemos a la siguiente. La pregunta 10, yo creo que muy facilita. Dice que en un movimiento armónico simple tenemos un objeto que realiza 10 oscilaciones en 4 segundos. Y nos preguntan sobre su frecuencia. Bien, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es justamente el número de oscilaciones por segundo. Pues si hago 10 oscilaciones en 4 segundos, 10 entre 4 me da 2,5. Y las unidades de frecuencia son segundos a la menos 1 o hercios, ¿vale? Así que directamente serían 2,5 hercios. La respuesta era la A. Bien, pregunta 11. En una onda, el número de onda se mide en segundos a la menos 1, se mide en metros a la menos 1 o no tiene unidades físicas. El número de onda, si recordáis la expresión que tiene, es 2pi partido por la longitud de onda. Si a partir de aquí sacáis la ecuación dimensional, pues 2pi no tiene unidades, estos serían radianes, pero los radianes no son unidades físicas, y está dividido por la longitud de onda, que son metros, ¿no? Es una longitud. Pues bien, esto es 1 partido por metro o metro a la menos 1, por lo tanto era la opción B. Pasemos a la 12. En una onda armónica, la frecuencia angular omega, número de onda k y velocidad de fase v, velocidad de fase es la velocidad de propagación de la onda, también la llaman velocidad de fase, velocidad de grupo, todos son sinónimos, ¿vale? Están relacionados por, vamos a ver, si recordáis la definición, como acabamos de ver, ¿no? El número de onda es 2pi partido por la longitud de onda, la omega, que es la frecuencia angular, es 2pi partido por el periodo, y la velocidad de propagación de una onda es su longitud de onda partido por el periodo. Con lo cual, fijaros que esto también se puede reescribir como omega partido por k. Si sustituís estos valores, el 2pi se iría con el 2pi en el denominador y nos quedaría justamente esta expresión para la velocidad de fase. Así que la velocidad de fase se puede escribir como omega partido por k y las otras obviamente eran erróneas. La buena era la B. Pregunta 13. En la desintegración gamma de un núcleo en la desintegración gamma, perdón, un núcleo emite protones, electrones o fotones. Vamos a ver los diferentes tipos de desintegración que vais a ver en esta asignatura. Pues primero está la desintegración alfa, que como veis emite una partícula alfa que se puede considerar, pues como he dicho antes, el núcleo de un átomo de helio, ¿vale? Eso hace disminuir el número másico, ¿no?, en 4 unidades y el número atómico en 2 unidades, ¿vale? Y esto sería un nuevo elemento, ¿no?, un nuevo núcleo, como podéis ver. Lo llamaríamos Y, como se suele usar como notación, ¿vale? Si ahora tenemos una emisión de partículas beta, las partículas beta son simplemente electrones, ¿vale? Con lo cual el número másico queda igual y el número atómico queda aumentado en una unidad, ¿vale? Pero claro, la desintegración de tipo gamma solo aparece cuando excitamos un núcleo y al desexcitarse, ¿vale?, emite radiación. Y esa radiación es de tipo electromagnética, es una onda electromagnética, que llamamos radiación de tipo gamma. La radiación de tipo gamma no tiene ni masa ni carga, es simplemente una onda electromagnética, por lo tanto está formada por fotones. Lo que emite la radiación gamma son fotones, por lo tanto la correcta sería la C. La pregunta 14. Cuando un núcleo de torio, que es 234 en número másico y 90 en número atómico, emite una radiación beta, se convierte en paladio y nos preguntan qué tipo de paladio, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, como hemos visto hace un segundo, la emisión beta negativa es la emisión de un electrón y un antineutrino, que esto, bueno, no tiene ni masa ni carga y de hecho vosotros tampoco tenéis que saberlo, pero sí que es importante que sepáis que el número atómico va a aumentar en una unidad, es decir, el número de protones aumenta en 1 y que el número másico se queda exactamente igual, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo aquí torio
con un número másico de 234 y un número atómico de 90, pues lo que va a pasar es que de 90 va a pasar a 91 y el 234 se va a quedar igual, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Un número másico del paladio 234 y un número atómico Z del paladio de 91. La diferencia, ya lo sabéis, entre el número másico y el número atómico es el número de neutrones, ¿no? Pero bueno, esto no me lo preguntan, simplemente teníais que fijaros bien que se trataba de la opción C, ¿no? 91, número atómico del paladio. Y el número másico se quedaba igual, por lo tanto la C. Vamos con la 15 y última pregunta. Nos dicen que en 6 días el número de núcleos radioactivos en una muestra disminuye en 1/8 del número presente inicialmente. Número presente de núcleos radioactivos, se entiende, ¿vale? Y nos preguntan cuánto vale el periodo de semidesintegración del material. Bueno, el periodo de semidesintegración es el tiempo que tiene que transcurrir para que tengamos justamente la mitad de núcleos radioactivos que teníamos inicialmente, ¿no? Después de ese tiempo, pues se han desintegrado justamente la mitad. Para eso me dan esta pista, ¿no? Me dicen que al cabo de 6 días ha disminuido en 1/8 parte. Bueno, pues si consideráis la expresión de cómo evoluciona con el tiempo el número de núcleos radiactivos de un elemento radiactivo, veríais que n, que depende del tiempo, va a ser número de núcleos inicial por una exponencial, ¿vale? E elevado a menos lambda por t. Lambda es lo que se llama la constante de desintegración, que no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver, pero no es lo mismo que el periodo de semidesintegración que me están pidiendo. Pero es necesario calcular esta lambda primero, ¿vale? Entonces, para calcular la lambda, utilizamos los datos que nos dan. Bueno, pues yo sé que al cabo de 6 días voy a tener que n va a ser n sub 0 partido por 8 porque ha disminuido en 1/8 parte, así que tengo la 8ª parte que tenía inicialmente. Si esto es n0 por e elevado a menos lambda por el tiempo que ha transcurrido, que son 6 días, pues ya tenéis que esta expresión directamente podemos simplificar n sub 0 y calcular el valor de la lambda, ¿vale? De esta constante de desintegración. Bueno, pues para hacer eso simplemente me quedaría que e elevado a menos lambda por 6 es igual a 1/8. Para solucionar una ecuación, digamos, exponencial, ya sabéis que podemos sacar logaritmos neperianos a ambos lados, ¿vale? Y despejaríamos la lambda. Os va a quedar logaritmo neperiano de 8 partido por 6. Y ahora solamente hace falta calcularse el periodo, ¿vale? De semidesintegración que tiene esta expresión, ¿vale? Esto lo podéis deducir vosotros también, pero bueno, es la típica formulita que en este tema es necesario conocerla, que es logaritmo neperiano de 2 partido entre lambda, entre la constante de desintegración. Sustituyendo lo que vale la lambda que nos hemos calculado, pues me quedaría 6 veces este 6 que ha pasado al numerador por el logaritmo neperiano de 2 dividido entre el logaritmo neperiano de 8. Si hacéis este cálculo con la calculadora, por ejemplo, pues os va a quedar 2 días, ¿vale? El periodo de semidesintegración daba 2 días, por lo tanto era la opción B. Pues bien, hasta aquí esta parte de test de este examen. Espero que os haya sido muy útil y muchas gracias por vernos. Hasta luego.